Nos estamos llegando a un manuscrito que probablemente se puede convertir en un libro, que es distinto. Yo creo que si uno ve el texto desde esa perspectiva cambia totalmente. Yo creo que si uno empieza con la idea de que va a escribir una saga con 3000 personajes y van a suceder 10.000 acontecimientos, pues ya hay un problema, digamos. Si ya hay una circunstancia que va a ser muy difícil de manejar. Pero si yo pienso que tal vez lo que yo puedo contar es la historia de un hombre que se levanta. Recuerden, no sé si ustedes vieron esos videos después del 11 de septiembre, y uno es particularmente uno de Champagne, que es un tipo que se levanta en un cuarto donde todas las mañanas el sol refleja las dos torres en el piso. Y un día se levanta y las torres no están. Y ese es el detalle, digamos. Yo creo que si uno consigue que alguien en un momento dado en su manuscrito empiece a identificar los detalles que hacen que la historia adquiera algo que nunca se había contado, porque la sensación de un buen texto es que yo estoy leyendo algo que creo que nunca se ha contado. Eso es como el propósito que uno quiere cuando escribe un libro, ¿no? ¿Sí? Esa sensación del lector es una sensación de leer de nuevo por primera vez. Los buenos textos como el Quijote es que siempre pasa lo mismo cada vez que uno relee algo, ¿no? Es como si fuera siempre la primera vez. Es decir, yo creo que un buen texto, un buen cuento, hablando de las ideas de cómo puede llegar a un buen cuento, es un texto que soporta todas las relecturas. Así yo sepa al final. Yo uso el cuento de Quiroga, El hombre muerto, que uno ya sabe todo, uno sabe todo, pero lo que quiere saber, y lo decía Nabokov de una novela, son los detalles, es la manera, volver a tener la sensación de la manera como se muere. Y ese es el resultado de una sumatoria de detalles. Yo creo que el tutor, de alguna manera, es cómo encontrar esos detalles que están al interior de esa historia que viene hacia adelante, ¿no? Creo que para mí sería como que no es una garantía tampoco, ¿no? Pero pues a mí me facilitaba, digamos, un poco la tarea, no la hacía tan compleja. Un complemento a la pregunta. Siendo escritor, narrador, en combinar las dos actividades, ser tutor de otro que está en proceso de escritura y su propio proceso, ¿interfiere o no interfiere? No, yo siempre les decía que me perdonaran si predicaba lo que no aplicaba, porque es que entonces uno predica y dice toda esta carreta y saca un libro y dice, pero usted, nada de lo que nos dijo se cumple en esa novela tan floja. Entonces, yo lo que les digo es que eso no es una garantía. Así de que a mí me servía la reflexión porque me hacía pensar en el texto que tenía en la cabeza. ¿Sí? Esa discusión también me servía a mí, y yo podría identificar, claro, aquí yo estoy haciendo algo que no va a funcionar a posteriori, o que estoy echando carreta, o que me estoy inventando cosas que no están pasando. Pero, pero en algún momento sí había, pues yo dejé de participar como tutor pues también por tiempo, pero también por cierta, no sé si la palabra es cansancio, pero sí que esa energía quería invertirla en el texto que estaba escribiendo básicamente, es decir, que esa discusión la quería tener. Yo, pues también parte de la pregunta era que si el proceso de mi escritura siempre tiene un acompañante. En el caso ha sido básicamente un editor o una editora, ¿no? Que yo casi nunca entrego un fragmento, yo casi siempre entrego un primer borrador, pues para mí un primer borrador, con el que espero que el editor haga preguntas. ¿Mm? Es bueno también tener esa figura que ha desaparecido desafortunadamente, no en todos, pero del editor que se sienta con uno y como buen lector hace preguntas. ¿Mm? Y que a uno lo puede convencer a uno de hacer algo que tiene que ver con la vanidad del escritor, y que tiene que ver con eso de la voz propia. Es que yo no puedo cambiar nada porque mi texto es perfecto, ¿no? Entonces a mí me han hecho solicitudes por ejemplo de quitar un capítulo, pero me han logrado, en esta novela un lector que no fue el editor, con el que yo tenía una relación muy cercana, que ya murió, me dijo un día, oye, tu libro le falta el primer capítulo. Y tenía toda la razón. Yo creo que, digamos que eso es parte como de la idea del acompañamiento, alguien que en un momento dado identifique
identifique. Pero sí, intervino fue por cuestiones también un poquito de tiempo. Respecto a la configuración de la mente del asesino, sí, que es algo que pues, se tiene muy en cuenta en este género, y los móviles que pueden mover a una persona a acabar con la vida de otra. Sí, ahí, pues, por lo menos en cine hay tres referentes en el género negro. Lo hizo Chaplin en una película en la que se personificó un asesino que terminó acabando con la vida de mujeres ricas a causa de la crisis económica del 29. Lo hizo Fritz Lang con el vampiro, el vampiro de Düsseldorf, que pues el retrato que hay cinematográfico no dista mucho del verdadero vampiro de Düsseldorf. Y en el caso de Hitchcock con Norman Bates en Psicosis, sí, las tres películas tienen una afinidad, y es que al final de cada largometraje hay una declaración, ¿no? Y esa declaración y ese guión que se hace ahí da cuenta del estado mental del asesino, ¿sí? Y los móviles de cada uno son muy particulares. En cuanto al ejercicio de la creación, ¿cuáles son las claves que usted ha tenido, por ejemplo, para configurar esa mente del asesino, para crear esos móviles que conducen al hecho y no caer en el cliché, ¿no? Porque puede ser, sí, crimen pasional, estaban los celos, fue por una herencia, fue un robo, ¿sí? Tienden a ser clichés, ¿no? Pero, ¿qué claves tiene? ¿Cuál es el andamiaje que tiene usted para crear esos perfiles de la mente criminal? Bueno, como lo había dicho Adriana al comienzo, pues esta novela es particular en el sentido de que es el resultado de una respuesta a una invitación, digamos. ¿Sí? Eso ya de alguna manera definía ciertas decisiones a posteriori. Yo lo que hice aquí, y no sé, y haciendo una paráfrasis de Dostoyevsky o ese, yo lo que quería era alguien que, es decir, plantearle la pregunta, no buscar las respuestas, que creo que es lo que muy bien hace también la novela negra, es plantear preguntas. Plantear la pregunta de algo que puede ser un cliché, que es si alguien en algún momento, y eso es el epígrafe dice eso, es un epígrafe de un libro medieval, que si alguien puede en algún momento hacer algo que nunca ha pensado hacer y que nunca creyó que pudiera hacer. Y el andamiaje, cómo se soporta es una novela, se soporta en la lectura que hace el personaje de Simenón. Es decir, en la novela, que así como dice Rubén Fonseca, todo libro es de alguna forma un acertijo. Y como creo que dijo Borges, todo libro es un libro de amor perdido, ¿sí? De amores perdidos. Toda novela policial de alguna forma trata de contestar esa pregunta fundamental, es decir, yo puedo realmente llegar a un límite o no en la vida cotidiana, por ejemplo. Y para mí la solución, que fue una solución que se resolvió a medida que iba avanzando, es que el personaje encuentra en la lectura, nunca había leído a Simenón, y cuando sabe que Simenón, cuando llega a Lieja, y particularmente en esta visita, revuelve la ciudad. De hecho, Lieja se convierte en una especie como de carnaval permanente con la llegada, porque pues era el hijo pródigo, volvía después de muchísimo tiempo, estaba en el clímax de la fama. Sí, era la figura de una de las figuras, se había codiado también pues con todos los famosos, digamos. Cuando el personaje encuentra en la lectura de Simenón una respuesta en la ficción, pues y ahí es pues todo este juego de la metaficción, encuentra en la lectura de Simenón una respuesta a lo que le ha sucedido en su realidad. Y para mí ese fue el elemento que sostuvo la novela, es decir, yo de ahí en adelante dije, listo, aquí está la respuesta a salirme del cliché, ¿cierto? De que al final, y vuelvo un poco a lo de Borges, un cuento fantástico no funciona con la fórmula me desperté, todo era un sueño, ¿no?
funciona como en Borges cuando dice, si me despierto me salvo, que es distinto, ¿no? Entonces, creo que se mantiene la idea de ese cliché del hombre que hace lo que nunca pensó que pudiera hacer, pero se sostiene con la idea de que en la ficción hay una respuesta, hay una verdad en esa ficción que lee del mismo Simenón. Obviamente pues eso era parte del homenaje de leer a Simenón, es que en Simenón hay respuestas, digamos, ¿sí? Hay respuestas para quien escribe novelas policiales, por ejemplo. Entonces, para mí esa fue la solución, es decir, se sostuvo sobre eso, obviamente seguía una ruta natural que estaba también en la colección, y era pues que había un inspector que perseguía al criminal, eso era obvio, ¿no? Un poco es un inspector, también ese es otro de los pues, naturales de los recursos, es un inspector que no hace... Yo traté todo el tiempo de evitar, y esa es parte como del manejo con el lector, pues conmigo como lector, era evitar que el lector se adelantara muy rápido a la historia. Es decir, la novela empieza con, digamos, con el enigma resuelto, ¿sí? Como en El hombre muerto de Quiroga, ¿sí? Se empieza con la muerte. Pero la estructura viene después, es decir, digamos, es un poco la... Quería a propósito, ese era el reto, a propósito, es decir, yo no quería la novela de descifrar quién es el asesino, sino la primera frase, ya el asesino ya sabemos quién es. Entonces, pero para mí eso fue un descubrimiento en el proceso de la escritura y de la reescritura, y me pareció, pues me gustó muchísimo porque me divertía pensando que mientras yo leía Simenón estaba resolviendo mi propia novela. De hecho, Simenón era no solamente el personaje, sino también el autor que resolvía el argumento de la novela que yo estaba escribiendo. Entonces eso fue como una experiencia bien particular ahí. Para terminar, una pregunta ineludible, y es, a lo largo de toda su intervención, maestro, ha dado de alguna manera ciertas definiciones de lo que sería el género negro, y de hecho también ha utilizado diferentes denominaciones. Se ha referido como a novela policíaca, novela de género negro, novela de crímenes, y de hecho eso es una característica propia del género, imposible de ser nombrada plenamente y de ser definida. Y también cuando se refería al proceso de la escritura de su novela, hablaba pues de Simenón y de Benjamin Black. Y a propósito de ellos hablaba de los límites. Mi pregunta, para disfrazar un poco la pregunta de qué es para usted el género negro, es cuáles son los límites del género negro, ¿cierto? Y también hablaba de seguir o no seguir el formato. De alguna manera yo intuyo o puedo colegir de su intervención que de alguna manera el juego con el género negro es la relación que establece el escritor con el formato, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los límites del género negro, maestro? Yo creo que, y a raíz de la renovación, yo creo que es un formato, es decir, yo diría que no hay, pues, que no tendría límites, no identifico como límites precisos de hasta dónde llega o no una novela negra o policial. Yo creo que la denominación también ha sido un poquito difícil o insuficiente por las traducciones que se han hecho, ¿no? También vienen de francés, del inglés, vienen también o de una revista, o también por el cine negro, digamos, con esta relación entre las sombras, ¿cierto? Y la luz y la sombra, los planos, este tipo de cosas, el tipo de relaciones que se sostienen en los espacios llamados de novela negra, son relaciones siempre un poco límite, son súper adultas, es decir, es raro que un niño entre en una novela negra, ¿no? Como protagonista que realmente le paremos atención, ¿no? Hay, pues, Chandler lo tiene, pero yo creo que, y pensaba y hoy revisando el texto,
caí en cuenta de algo que no sé si es una verdad o no, pero que me sorprendió entender que es un formato que se renueva constantemente, por eso usaba esa idea, retomé esa idea, que no sucede, por ejemplo, con la tragedia. Entonces hacía un poco una reducción un poco elemental y peligrosa y decir, uno no puede volver a escribir la tragedia griega, pero eso es como obvio, ¿no? Es como una cosa pues, que se cae por su propio peso. Pero ¿por qué podemos seguir escribiendo novela policial y novela negra? Es decir, ¿por qué sigue? Y yo creo que uno podría, y Benjamin Black lo hace, a mí el ejercicio de Benjamin Black, pues ahí hay unos momentos en los que es menos eficaz que otros, ¿por qué logra convertir y retomar en ese ejercicio que hace con la rubia de los ojos negros, que es volver a tomar a Marlowe en ese momento en el que queda inacabado cuando se muere Chandler, y por qué surge, por qué funciona, ¿no? De alguna manera, porque el género mismo tiene esa facultad o esa virtud de ser un género súper dúctil y maleable. Yo creo que no se terminaría porque pues todos los motivos y las motivaciones y los deseos o llevan a la muerte o a la desilusión, y ese es uno de los puntos, digamos, fundamentales de la novela negra. Yo creo que eso no va a desaparecer. Es decir, entonces, uno lo que hace es no volver a escribir, no puede volver a escribir tragedia, pero vuelve a reescribir Edipo, probablemente, y en el formato de novela negra. ¿Sí? Entonces, y yo no sé si yo no había pensado en si existen algunos límites de la novela negra. No, yo en la lectura, no era una sensación retórica, pero yo siempre tengo al lado una novela que tiene que ver con temas policiales y temas... siempre estoy leyendo algo que tiene que ver en ficción con eso. Yo creo que todos los textos de alguna forma... Yo pensaría que hay que empezar a replantear, si se puede, pues porque eso es desmontar tal vez como lector, no tanto como crítico, teórico, literario, pensaría que uno como lector debería empezar a desmontar un poquito el formato. Es decir, que escribir una novela donde haya un crimen eh, es una novela como cualquier otra, ¿sí? Es decir, que no necesariamente... Y creo que ese es un poco el límite también intrínseco de la novela negra, es decir, que si yo me salgo un poco del formato y cuento una historia de amor banal y donde no pasa nada, que puede ser muy interesante, resulta que no es y pues podría tener un elemento que se sale del formato y ya no es una novela negra. Yo creo que sería, o un texto considerado policial. Yo creo que hay ahí un límite que... Entonces yo pensaría, no sé, eso es una teoría ahí falsa, pero pensaría que es bueno empezar a pensar en eso, ¿no? Sería interesante, ¿no? Hacer una reflexión si el formato es suficiente para hablar de ello, porque el humor y bueno, hay unos elementos ahí. Entonces creo que me desvié en la respuesta a la pregunta, pero no veo, no sé cuáles serían los límites. Creo que el límite sí sería la parodia. Yo creo que sí, ese puede ser un límite, pero estaría en quien la escribe, ¿no? Es decir, que no se logre uno liberar de la parodia y se vuelva algo que alguien más escribió, ¿no? ¿Sí? Creo que ese puede ser una camisa de fuerza del formato, tal vez ahí sí. Es decir, que el formato exige cumplir con unas reglas que hace que yo no encuentre esa voz propia, por ejemplo, ¿sí? Que tenga que tomar decisiones muy encerrado en el formato, y entonces en ese sentido se me vuelve como una parodia o no sería interpretación, sería una reescritura de algo que ya he escuchado muchas veces, ¿no? Yo creo que a veces pasa eso también con ese formato y miren ustedes el auge de la novela, el auge es increíble. De hecho, no sé, han salido unos escritores súper interesantes, por ejemplo Von Chirac, pues que es un juez y que tiene esos cuentos tan particulares, y entonces pues hay como una constante... Mankell, ¿no? Mankell es como un universo paralelo, ¿sí? Como, y una renovación constante entre una novela y otra, y siempre es lo mismo, pero es otra. ¿Sí? Entonces el formato es increíble, es una cosa que no se acaba, ¿no? Eso está muy bien.
Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Bien, muchas gracias, maestro, por atender nuestra invitación, y los invito a todos el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener como invitado a Belisario Fernando Balbuena Trujillo, quien va a hablar sobre, él es perfilador psicológico de los criminales, de los asesinos, etcétera, y él va a hablar justamente de cómo se hace ese perfil psicológico de los asesinos, como una de las tantas perspectivas sobre el crimen, sobre el mal que vamos a tratar en esta lectiva. Entonces quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días a las 6:30. Ya el formato muchos lo conocen, de 6 a 6:30. Es una micro clase, digámoslo, con los estudiantes, a la cual todos también están invitados. Es una clase abierta también, pero a las 6:30 empieza la intervención del invitado de cada martes. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.